Hola, ¿cómo están amigos del canal? Prepárate un café o acomódate bien porque te tengo que contar una noticia tecnológica que está buenísimo. Me acabo de aventar la lectura de un reporte larguísimo y súper profundo sobre sistemas operativos, y es un drama total, de verdad parece de película. Resulta que estamos a nada de presenciar un caos a nivel mundial con el tema de las computadoras. Fíjate que en octubre del año 2025, Microsoft ya sentenció que el corte definitivo a Windows 10, o sea, literalmente lo mataron. Se acaban las actualizaciones de seguridad y dejarlo en tu compu va a ser un riesgo gigante por los virus. Y tú dirás, pues que la gente se pase a Windows 11 y ya, asunto arreglado. Pues no, ahí está el meollo del asunto y la razón de que medio mundo en el área de sistemas esté vuelto loco. Resulta que Microsoft se puso súper elitista y exigente con los requisitos para instalar su nuevo sistema, que si a fuerza necesitas un chip de seguridad especial en la placa base, que se llama TPM en su versión 2.0, que si necesitas tener activado el arranque seguro desde la raíz del sistema, y lo peor de todo, te piden procesadores súper recientes. Básicamente están dejando fuera a cualquier computadora que tenga más de 5 o 6 añitos encima, aunque la máquina funcione perfectamente para trabajar, para estudiar o para ver películas. Es una locura total. Están a punto de provocar la crisis de basura electrónica más grande de la historia, obligando a millones de personas, a escuelas públicas y a empresas enteras a tirar a la basura equipos que todavía sirven perfectamente. En medio de todo este desastre y esta crisis ecológica y económica, obviamente la gente volteó a ver a Linux como el gran salvador. Ya sabes, Linux tiene esa fama increíble de que te revive hasta una tostadora vieja y la hace volar. Pero seamos honestos, entre tú y yo, a la mayoría de la gente común y corriente le da pánico cambiar. Escuchan la palabra Linux y se imaginan a un hacker en un sótano tecleando códigos verdes en una pantalla negra tipo Matrix. Esa barrera psicológica, el miedo a no saber dónde están tus documentos o cómo instalar algo, es altísima. Y justo para aprovecharse de ese miedo y esa necesidad brutal del mercado, nació un proyecto loquísimo del que te quiero hablar largo y tendido. Se llama Winux. Antes a este sistema lo conocían en los foros como LinuxFX o Ubuntu, pero ahora le lavaron la cara y vienen con este nuevo nombre de Winux. La idea de esta gente es súper atrevida, casi descarada te diría. Crearon un sistema operativo Linux que literalmente se disfraza, se pone una máscara y clona visualmente a Windows 11 en cada detalle mínimo. El objetivo principal que tienen es que tú instales esto en la compu vieja de tu tío o en la de la oficina, y el usuario final ni cuenta se dé de que le quitaron su Windows. Pero te preguntarás cómo hacen esta especie de magia negra informática. Mira, no creas que se pusieron a programar un sistema operativo enterito desde cero. Eso tomaría años. En realidad agarraron los cimientos de Ubuntu, específicamente la versión 24.04, que es la versión de soporte extendido a largo plazo. Eso significa que por debajo del cofre tienes un motor súper robusto y estable que te va a garantizar recibir parches de seguridad y actualizaciones hasta abril del año 2029 o incluso te lo pueden estirar hasta el 2036 si aplicas a un programa de mantenimiento extendido. Tienen un núcleo de sistema súper moderno que reconoce casi cualquier tarjeta de red o impresora que le conectes sin que tengas que buscar discos de instalación. Sobre esa base tan sólida y aburrida de Ubuntu, le montaron un entorno gráfico que en el mundo de Linux se llama KDE Plasma. Este entorno es famosísimo y muy respetado por los programadores, porque es como jugar con piezas de Lego. Lo puedes modificar hasta el cansancio. De hecho, es tan bueno que es el mismo que usa la consola portátil Steam Deck. Bueno, pues los creadores de Winux agarraron este entorno y le hicieron una ingeniería inversa visual loquísima. Calcaron toda la interfaz de Microsoft, pusieron el menú de inicio centrado en la parte de abajo, copiaron el fondo de pantalla azul clásico de Windows 11, le metieron los mismos efectos de transparencia y desenfoque en las ventanas y hasta disfrazaron las aplicaciones nativas de Linux. El explorador de archivos, que en Linux tiene otro nombre y otra lógica, lo maquillaron para que parezca que estás navegando en tu clásico disco C, ocultando todas esas carpetas con nombres raros de sistema que asustan a los novatos. Es más, hasta la pantallita de comandos negros tiene el logo y los colores de la terminal
terminal moderna de Windows. El nivel de obsesión por el detalle es tal que para un ojo inexperto o para alguien de recursos humanos de una empresa, la pantalla es virtualmente indistinguible de un Windows original. Y aquí viene la parte donde te explota la cabeza, porque resolvieron el mayor terror de pasarse a Linux. El miedo número uno de todo el mundo es pensar qué va a pasar con sus programas de toda la vida, que si el Office completo, que si el Photoshop o esos programas de contabilidad o arquitectura que son archivos ejecutables que terminan en .exe. Winux intentó solucionar este problema crítico por dos frentes distintos. Primero, te traen preconfigurada de fábrica una capa de compatibilidad clásica que se llama Wine. Es como un traductor en tiempo real que engaña a los programas de Windows para que corran en Linux. Pero como esta tecnología a veces falla con programas muy modernos o pesados, se sacaron de la manga una tecnología propia impresionante que bautizaron como Winboot. Agárrate porque esto de Winboot es de ciencia ficción pura. A diferencia de un emulador chafita, Winboot usa una arquitectura de contenedores y máquinas virtuales súper ligeras integradas directito en el núcleo del procesador. Básicamente corre una versión real de Windows por debajo de la mesa, de forma invisible y súper optimizada. Entonces, cuando tú le das doble clic al icono de Microsoft Word o a un programa pesadísimo de edición de video, la tecnología proyecta esa ventana individual directamente en tu escritorio de Linux. Tú sientes y ves que estás corriendo el programa de forma completamente nativa. Es más, tiene funciones en fase beta que te dejan conectar memorias USB físicas o hasta lectores de tarjetas inteligentes del trabajo para firmar documentos, y la tecnología manda esa conexión directo al contenedor del programa, sin que tengas que configurar redes raras ni pelearte con los menús. Técnicamente hablando, es una maravilla de la integración, que hace que la transición sea mantequilla pura. Y la verdad, cuando lees todo esto de corrido, suena al paraíso absoluto. Las ventajas son muchísimas. Te soluciona la vida si tienes una compu vieja. Rompe todas y cada una de las reglas ridículas que impuso Microsoft. El sistema se ríe en tu cara si le preguntas por el famoso chip de seguridad TPM o por el arranque seguro. No le importan. Te exigen nada más tener un procesador de 64 bits con 3 tristes gigas de memoria RAM y 25 gigitas libres en tu disco duro y ya estás del otro lado, funcionando al 100. Aunque claro, para que vuele te recomiendan un disco de estado sólido. Cumple con la promesa moral de reciclar la tecnología y salvar al planeta de tanta basura electrónica. Además, te lo entregan todo masticado y en la boca. Como saben que hoy en día la inmensa mayoría de la gente vive metida en el navegador de Internet, rompieron la tradición de los Linux puristas y te preinstalan Microsoft Edge como el navegador de fábrica. Así, la primera vez que prendes la compu, metes tu correo y ¡pum! Todos tus favoritos y contraseñas se sincronizan al instante. Te ponen accesos directos gigantes en el menú a las versiones web progresivas de Word y Excel, por si no quieres instalar nada pesado. Y si eres un gamer o te gusta jugar de vez en cuando, agárrate, porque ya trae la tienda de Steam y el Heroic Game Launcher listos de fábrica. Y hablando de juegos, el reporte mencionaba algo fascinante sobre el rendimiento que tienes que saber. Resulta que si tienes una compu de gama baja o ya muy viejita, los juegos pesados a veces corren muchísimo mejor en este entorno de Linux que en el mismísimo Windows 11. Y la razón es pura lógica. El Windows moderno es un monstruo devorador de recursos. Gasta como 3 o 4 GB de RAM nada más en existir, en indexar tus archivos y en mandarle tus datos de telemetría a los servidores de Microsoft. En cambio, el núcleo de Linux gasta apenas un miserable giga de RAM cuando no estás haciendo nada. Eso significa que te libera una cantidad masiva de memoria y de poder de procesador que se van directito a empujar los gráficos del juego para que corra más fluido y responda más rápido al control. En computadoras viejas el cambio es como el día y la noche. Pero bueno, respira profundo, tómate un trago de tu café y acomódate, porque aquí se acaba el cuento de hadas. A partir de este punto la historia se vuelve una película de terror corporativo. El reporte destroza a Linux de una manera brutal cuando se pone a analizar quién está detrás de todo esto, cómo manejan la ciberseguridad y la ética de la empresa. Fíjate que los desarrolladores de este sistema tienen un historial negro, oscurísimo y súper turbio. Resulta que en el año 2022, cuando el proyecto operaba bajo el nombre de LinuxFX, sufrieron una vulneración y un hackeo masivo en su base de datos central. Pero ojo, no era una base de datos cualquiera del foro de la comunidad. Ahí gestionaban y guardaban las claves de activación de las licencias que la gente compraba con dinero real, y lo que es 100 veces peor, almacenaban telemetría y datos personales sensibles. Se filtraron a Internet direcciones IP de los usuarios, correos electrónicos y comprobantes de licencias de gente e instituciones que confiaron en ellos, en un sistema operativo que se supone que es la bóveda de máxima seguridad de toda tu vida digital. Eso es un pecado capital gravísimo.
¿Y sabes qué fue lo peor de todo este desastre? La actitud de los creadores. En lugar de hacer lo que haría cualquier empresa seria, que es bajar los servidores, arreglar la falla inmediatamente y mandarle un correo pidiéndole perdón de rodillas a sus usuarios afectados, los tipos estos se pusieron a la defensiva y se portaron de lo más infantiles. Investigadores de seguridad independientes documentaron que los desarrolladores dejaron archivos de texto públicos en los servidores hackeados llenos de insultos explícitos, groserías y lenguaje despectivo dirigidos a los analistas de seguridad que les avisaron del problema. Un nivel de negligencia, inmadurez y falta de ética que da pánico. Piénsalo fríamente. ¿Tú le confiarías tus contraseñas del banco, los reportes financieros de tu empresa o las fotos de tu familia a un par de sujetos anónimos que manejan la seguridad de sus servidores como adolescentes haciendo un berrinche en Internet? Obviamente la respuesta es un rotundo no. Y la pesadilla no para ahí con estos tipos. Resulta que te venden toda la filosofía bonita de que es software libre y comunitario, pero tienen un modelo de negocio súper depredador y engañoso. La descarga del sistema operativo base te la